Con solo 28 años y en la cima del éxito, el cantante valenciano Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido como Nino Bravo, se deja la vida en la carretera víctima de un accidente de coche. Con su muerte, la música popular española pierde una de sus grandes voces. Ante el evidente deterioro físico de Franco, se separa la jefatura de Estado de la del gobierno. En junio, Carrero Blanco le sustituye como jefe del gobierno. Franco celebra este año sus bodas de oro matrimoniales y el bautizo de su primer bisnieto. El presidente del gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, es asesinado por ETA el 20 de diciembre en un atentado en Madrid. Muere también su escolta y el conductor del vehículo. 50 kilos de dinamita hacen que el franquismo se tambalee. El ejército estadounidense se retira de Vietnam derrotado y con la opinión pública del país en contra de la guerra. Han pasado 12 años de intervención militar norteamericana en Indochina y 10 de guerra en Vietnam. El presidente de Chile, Salvador Allende, muere en un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. El país sufre una grave inestabilidad social y una crisis económica sin precedentes. El Real Madrid se encamina a las semifinales del Campeonato de Europa de Fútbol al vencer por 3-0 al Dinamo de Kiev en el Bernabéu. El teniente general Alejandro Lanuse, presidente de la República Argentina tras encabezar un golpe de Estado en 1971, realiza una visita oficial a España. Franco, con el gobierno en pleno, le recibe en el aeropuerto de Barajas. Acto seguido, ambos jefes de Estado pasaron revista a las tropas que les rindieron honor. El alcalde de Madrid, Carlos Arias, da la bienvenida oficial a la capital al presidente argentino y le hace España. El candidato del Partido Justicialista, Héctor José Cámpora, gana las elecciones. Como presidente electo, llega a Madrid procedente de Italia. Le acompañan el expresidente Perón y su esposa. Cámpora es delegado personal de Juan Domingo Perón, que ha sido vetado para presentarse como candidato. El 2 de marzo se pone fin a la guerra de Vietnam con la firma del acta final de la Conferencia de París. En enero se había firmado el alto el fuego en la misma capital entre Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Vietcong. Acaban 10 años de presencia del ejército de Estados Unidos en Vietnam con la muerte de 56.000 militares norteamericanos y con 2 millones de vietnamitas muertos. La guerra deja como secuelas una profunda crisis social en Estados Unidos y una tragedia humana en Vietnam. El secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, llega a Madrid para mantener contactos al más alto nivel sobre asuntos de interés bilateral entre Estados Unidos y España. Le recibe el ministro de Asuntos Exteriores, López Rodó, que le acompaña al Palacio del Pardo. Ambos estadistas pasaron al despacho del caudillo donde conversaron por espacio de media hora. Desde el Pardo, Henry Kissinger y las personalidades que le acompañaban fueron al Palacio de la Zarzuela, donde después de saludar afectuosamente al príncipe de España, mantuvo una larga entrevista con don Juan Carlos. El presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, también se entrevista con el secretario de Estado norteamericano. Al día siguiente, un atentado cambia el curso de la historia en España. Es el 20 de diciembre. Un comando de ETA hace estallar 50 kilos de dinamita al paso del vehículo oficial, matando al presidente Carrero, a su escolta y al conductor. El explosivo estaba colocado bajo el asfalto de la calle Claudio Coello, por donde pasaba cada día el presidente, a la misma hora, tras oír misa en la iglesia de los padres jesuitas. Durante más de un mes, los terroristas habían estado excavando un túnel desde los bajos de un edificio cercano para colocar el artefacto explosivo. La estructura del poder expresa del desconocimiento. Esta película que vamos a ver hoy
es la que hace 5 del ciclo de mujeres que han hecho historia. No siempre las haremos seguidas, intercalaremos otras, pero de momento llevamos 5. Y la película que vamos a ver es sobre María Salomé Sklodowska, porque es polaca. Nació en Varsovia en 1867, hace 155 años que nació. Y esa Polonia en la que nació no era un estado reconocido, estaba dividida entre el Imperio ruso, el Reino de Prusia y el Imperio austríaco. María murió en Passy, Francia, en 1934, a los 66 años, víctima de la propia radiactividad que ella había descubierto. Por lo tanto, la muerte ya solo nos separa de su muerte años. Yo casi la pillo. No avanzaré ningún spoiler de la película, de ninguna escena, nada. Lo que voy a contar son cosas que propiamente no salen en la película, pero que si se saben, se van relacionando con lo que vemos. Unos datos imprescindibles para una mayor comprensión de María Salomé, de su pasión científica, de la trascendencia de su descubrimiento, tan decisivo por un lado, es que fue un descubrimiento tremendo, por un lado decisivo para la salud mundial, todos hacemos rayos X, sí, antes de ella no existía esto, y además veremos en la película cómo contribuyó mucho a salvar soldados en la Primera Guerra Mundial o Guerra Europea, pero por el otro lado sabemos lo terrible que ha sido la energía atómica, ¿no? Utilizada como bomba. Y también veremos, muy importante ahora porque estamos sumergidos en una ola de ese tema, su gran aportación en la lucha por los auténticos derechos de la mujer. Yo tengo una frase aquí que define el buen feminismo, ¿no? Antes de que os llegue a contar lo que hizo o lo que le pasó, la frase suya es María Curie, ¿no? Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y yo no soy inferior a ninguno de ellos. Bien, empecemos por qué se la llama la madre de la física moderna y la iniciadora de la era atómica. A los 24 años, por razones familiares, se trasladó a París y allí ya transcurrió 2/3 de su vida, con alguna escapada a Polonia, pero ya se hizo francesa totalmente, por lo que veremos. En París cursó estudios de física, de química y matemáticas en la Sorbona y consolidó 2 licenciaturas. En París también conoció a Pierre Curie, con el que compartió pasión científica y corazón enamorado, unido a la investigación que les llevó al primer Nobel conjunto, el primero que se creaba para 2 personas, primer Nobel conjunto, y a formar un hogar iluminado por 2 niñas, Irene y Eva, una de las cuales, Irene, llegó a ser también 2 años, me parece que 2 años después de morir su madre, premio Nobel de Química, la hija.
e igual que la madre, ayudada por su esposo, que también era científico, el de la hija. A los 36 años, 8 después de casarse con Pierre Curie, y ya madre de una niña de 6 años, la Irene, que sería premio Nobel, defendió su tesis doctoral, investigación sobre las sustancias radioactivas. Pensemos que la palabra radioactiva en ese año no existía en ningún diccionario, no existía la palabra radioactiva. Ella bautizó a esa energía, a esos dos elementos nuevos, a uno de los cuales llamó polonio en honor de su patria de nacimiento, y el otro le llamó radio, que viene del latín rayo. Bien, pues esa tesis obtuvo la máxima calificación y entonces pues ella demostró, hizo algunas conferencias, y bueno, no, todavía no, que la radiación producida por esos dos elementos nuevos, polonio y radio, a través de una sustancia derivada del uranio, provocaba la división del átomo, que fue una revolución tan fuerte como cuando los sabios de la Tierra, que la creían plana, se descubrió que no era plana, que era una esfera. Hasta aquel momento el átomo se creía indivisible, que era la última partícula de la materia que ya no se podía dividir. Y ella dividió el átomo, que esa es la energía atómica, tanto para curar un cáncer como para tirar la bomba atómica, ¿no? La división de los átomos crea una energía que produce lo que ella llamó radioactividad. Y por eso en ese momento Marie Curie se convirtió en la madre de la física moderna y a su vez la iniciadora de la era atómica. Y claro, como he dicho antes, fue un gran avance para la salud mundial, sobre todo para el cáncer, pero por el otro se proporcionó a las fuerzas bélicas un arma terrorífica de pequeño tamaño. Pensemos que la primera bomba atómica sobre Hiroshima, y de hecho hemos hecho una película aquí, se llamaba Little Boy, muchachito, pequeño niño. Un pequeño niño pequeño porque era pequeño, y eso solo mató a cientos de miles de personas. Ahora, por ejemplo, cuando digan hay un bombardeo en Ucrania y tal, han muerto 4, han muerto 7, cientos de miles, con una bomba pequeña así. Pasemos a lo de la lucha por los derechos de la mujer, ese feminismo de altura. Veamos el contexto social en el que se movió, porque también es para hacer exámenes de conciencia. Su madre murió cuando ella tenía 10 años y luego falleció su hermana mayor. No pudo inscribirse en una institución regular de educación superior, instituto de bachillerato sería ahora, no pudo porque era mujer, nada más. No pudo, solo iban los chicos. Estamos hablando de 1880 o así, no tan lejos. Empezó a estudiar, todavía en Polonia, no había marchado a París, pues clandestinamente. Había una universidad clandestina en Varsovia, pero que no se enterara nadie, porque las mujeres no podían ir a la universidad. Éramos países cristianos, ¿eh? Pero ya cuando va a París, en París sí que se pudo matricular en la universidad, en la Facultad de Ciencias, pero de
749 estudiantes masculinos, habían 27 mujeres, una María Curie. O sea que ya se ve que la cosa se filtraba mucho. En la ilusión de regresar a Polonia, ella, que era muy patriota, estaba muy unida a Francia y se entregó, pero sus raíces eran Polonia, ¿no? Entonces le hizo ilusión poder, contando ya con 2 licenciaturas y una gran tesis, tener un puesto académico en la Universidad de Cracovia, pero no fue admitida por ser mujer, nada más que eso. Esto sucedía en 1894, o sea, a 6 años del siglo XX. Sí consiguió su perseverancia romper una primera barrera en 1900 y convertirse en la primera mujer catedrática en la Escuela Normal Superior de París. Tenía 33 años, era una mujer casada y ya madre de una hija. En 1903 los Curie fueron invitados por la Real Institución de Gran Bretaña a pronunciar una conferencia sobre la radioactividad, pero a ella no le permitieron hablar, que hablara su marido. Este mismo año, 1903, la Real Academia de Ciencias de Suecia pretendió galardonar solo a Pierre Curie por los extraordinarios servicios rendidos en la investigación de los fenómenos de la radiación, negándole el reconocimiento a María Curie, que, como veremos en la película, el peso mayor lo llevó ella. El marido ayudó mucho, pero Pierre se plantó y manifestó que rechazaría el Nobel si no lo otorgaban conjuntamente con su mujer. Y naturalmente pues cedieron, ¿no? Fue admitido y ambos fueron nominados conjuntamente. Otro frente roto. María fue la primera mujer en la historia que recibió un premio Nobel. Pero es la única que tiene 2, porque ya cuando murió su marido, unos 2 años después, recibió el premio Nobel de Química. El primero era de Física para los 2 y recibió el de Química por más investigaciones que hizo. Cuando quedó viuda en 1904, planteó ocupar la cátedra que su esposo detentaba en la Universidad de París. Ninguna mujer formaba parte del claustro. Otra vez la perseverancia triunfó y el Departamento de Física de la universidad la aceptó. Tenía 39 años y era la primera mujer en ocupar este puesto. Y abrió la puerta a que en 20 años siguientes ya entraron 45 mujeres en el claustro de la universidad. También la hicieron, por primera vez hubo una directora de laboratorio, y luego se produjo la Guerra Europea, del 14 al 18, de 1914 al 18, y al estallar esa guerra, los hospitales de campaña carecían de personal experimentado y máquinas de rayos X, que ya empezaban a funcionar, pero en el frente no lo sabía. Y entonces Marie Curie propuso el uso de una radiografía móvil, o sea, unas camionetas, una especie de ambulancias, solo con los aparatos de rayos X que se aproximaran mucho al frente para coger enseguida los heridos, y ella las llamaba ambulancias radiológicas, pero la gente pronto la hizo popular y las llamó las Petite Curie, las pequeñas Curies, porque eran ambulancias más pequeñas con el equipo de rayo X, ¿no? Y entonces la hicieron enseguida directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja francesa y creó el primer centro de radiología militar en Francia. Salvó un montón de vidas con esto, ¿no?
Terminada la guerra, en 1918, Madame Curie resumió todas esas experiencias del frente en un libro titulado La radiología y la guerra. Bien, luego, claro, ya hubo un justo reconocimiento a su memoria, ¿no? Además de ser la primera y única mujer galardonada con 2 premios Nobel, uno compartido, el otro individual, fue miembro de la Academia de Ciencias de Suecia, de la República Checa, de Polonia, de la Academia Imperial de San Petersburgo, de los Países Bajos, de la Sociedad Filosófica de Estados Unidos, de la Academia de Medicina de Francia. En 1921 viajó a los Estados Unidos acompañada por sus 2 hijas. En Nueva York fue recibida por una gran multitud, todo eso no lo vemos en la película, fue recibida por una gran multitud y el presidente que la recibió en la Casa Blanca le entregó simbólicamente 1 gramo de radio. Parece poco, pero veremos aquí cómo hay que trabajar para lograr 1 gramo. 9 universidades norteamericanas le concedieron sendos doctorados honoris causa. En 1929 visitó por segunda vez los Estados Unidos. En esta ocasión el presidente Hoover le entregó un cheque por $50.000 para la compra de radio para la sucursal de su laboratorio en Varsovia. Pronunció una serie de conferencias en Brasil, Bélgica, España y Checoslovaquia. Fue miembro constituyente de la Comisión Internacional para la Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. Falleció en un sanatorio cerca de la Alta Saboya en 1934, víctima de su radioactividad porque no era cuidadosa y para aparatitos que había utilizado se los ponía en el bolsillo y tal, y claro, pues se contagió, ¿no? Está enterrada por sus propios méritos en el Panteón de París, junto con los restos de su marido Pierre Curie. Polonia y Francia declararon el 2011 pasado el año Marie Curie y la Academia de Ciencias de Nueva York celebró el centenario del 2º Nobel que le fue otorgado con la asistencia de la princesa Magdalena de Suecia. Y terminamos viendo que hay muchas cosas, me saltaré algunas, pero alguno es que en 1946 los descubridores del elemento con número atómico 96 lo denominaron Curio, en honor al matrimonio Curie. 3 minerales radiactivos que se han descubierto después, también en recuerdo de María y de sus 2 apellidos, de casada y de soltera. Esos 3 elementos se llaman ahora curita, eslodosquita y cupro-eslodosquita. Una estación del metro de París lleva su nombre, un reactor de investigación nuclear en Polonia lleva su nombre, el asteroide 7000 lleva su nombre, en 2011 nombraron en su honor un puente de Varsovia, un microsatélite lanzado en 2020 se llama Marie en su nombre, y un cráter de la Luna es Lodoboska, que lleva su apellido, ¿no? Y finalmente, en 1971, se inauguró en la Universidad Pierre y Marie Curie en París. Y ya Albert Einstein, con eso terminamos, declaró que probablemente Marie Curie ha sido la única científica que no se corrompió a causa de su fama. Y el Séptimo Arte le ha dedicado 3 películas biográficas, una en 1943, otra en 1997 y esta en 2020, que es la que nos disponemos a ver y a enterarnos más de la vida de Marie Curie. Muchas gracias.